Sean ustedes bienvenidos a otro venezolano que huele y brilla. Gracias por acompañarnos como siempre. Un placer, un honor recibirlos en casa. Y es que definitivamente tenemos muchas historias todas las semanas que contar. Daniela Padrón es una violinista venezolana en el exterior con 3 nominaciones al Latin Grammy, pero que además está lanzándose sola. Así se llama su nuevo álbum. Vamos a conocerla. Bueno, Daniela, querida, con su violín en la mano, lo que su mamá le enseñó desde chiquitica, nuestra querida Daniela Padrón, esa venezolana que vuela y brilla, aprendió de su mamá. Lo primero que yo le dije fue, ¿aprendiste el sistema de orquesta? Me dice, Olga López, mi madre tenía pues una escuela y yo tenía esa pasión. Cuéntanos desde que comenzaste. Algo Cecilia, desde los 3 años y medio de edad estoy formalmente en el camino de la música. Sin embargo, yo siempre digo que estoy en el camino de la música desde el vientre materno porque mi mamá nunca dejó de tocar su piano mientras estaba embarazada. Así que respiro música, vivo música, como música, soy la música, la música es parte de mí y yo soy parte de ella desde antes de nacer. Qué bonito. Eh, Estudiaste con tu mamá, o sea, tú te preparaste, la perfección tuya en esto que estás haciendo, que eres hoy una virtuosa, ¿lo lograste con tu mamá o tuviste otros estudios ya cuando te fuiste a los Estados Unidos? Porque ahorita estás viviendo en Miami. Efectivamente. Mira, no estudié con mi mamá nunca, estudié en su escuela de música y Ok. ella allá en la escuela de música tenía, o sea, una cantidad de profesores y de hecho sucedió que cuando tenía como 5 años, esto lo cuenta ella, yo no lo recuerdo, al parecer me preguntó, Dani, ¿y tú no quieres que yo te dé clases de piano? Y yo que le respondí, mamá, como mamá me bastas. Ah, Así que sí, me imagino, como profesora, bueno. Pero estudiaste, Así que lo que quería decir es que estudiaste en su escuela, pues tú te preparaste allí. me preparé en la escuela de música de mi mamá. Cuando tenía como 12 o 13 años, recibí una beca de la Fundación Mozarteum de Ujú. Caracas y tuve el honor de estudiar por unos 6 o 7 años con la maestra Virginie Robillar, una maestra francesa que llega a Venezuela porque se enamora de un venezolano y suerte para nosotros los que pudimos estudiar con ella porque, bueno, vino a traer una visión absolutamente distinta de la escuela francesa acá a Caracas. Y bueno, de ahí tomé esa parte, pero también, bueno, tuve mis otros maestros, mi maestra María Fernanda Montero, con quien estudié aquí, mi tío José Elías Zapata, quien también fue mi profesor. Y bueno, ya una vez me voy a Estados Unidos, la verdad es que no seguí estudiando, más bien empecé a dar clases yo. Y bueno, Ujú. siempre, cuando digo no seguí estudiando, es no seguí viendo clases, pero practicando Claro. mi violín no pasa ni Claro. un solo día que no lo practique. Pero hay algo interesante, Daniela, que es que tú comenzaste en Venezuela con el grupo Gaélica, que hoy en día también suena muchísimo a nivel latinoamericano. Y también son unos venezolanos que vuelan y brillan. Y comenzaste allí, luego te fuiste a los Estados Unidos. Pero háblanos de esa experiencia con Gaélica y ya entramos ya con esta internacionalización que logra Daniela Padrón. Mira, Gaélica para mí fue una escuela súper importante, Alba Cecilia, porque después de yo venir de la escuela de música de mi mamá con una visión bastante académica y bueno, y formal de la música clásica, me pasa que me invitan unos amigos de la escuela de música a unirme a su banda de rock. Y ahí es donde empiezo a desvincularme un poco de la música clásica y abrirme un poco el panorama hacia la música popular. Y siendo parte de esa banda de rock, me contacta Gaélica para cubrir al violinista que no podía ir a uno de los conciertos y es así Ujú. como voy a tener un primer acercamiento con ellos, siendo yo fanática de la banda. 2 años después de ese primer encuentro, el violinista de la época dejó la banda y entonces ellos me invitan a ser parte de Gaélica formalmente y fue para mí un sueño hecho realidad. Y bueno, trabajé con ellos desde el año 2009 hasta el año 2012 en que me voy yo a vivir a Estados Unidos. Sigo más o menos trabajando a distancia con ellos y es cuando llega la nominación al Latin Grammy, estando yo allá, un disco que grabé la mitad acá en Caracas, la mitad en Miami. Y pues nada,
pues siempre mantenido ese contacto con ellos y para mí ha sido una inspiración muy grande porque Gaelic es una escuela para mí de fusión, de mezclar Claro. cosas que no necesariamente están hechas para estar juntas. Yo siempre hablo del helado con las papitas fritas, que se supone que eso no va, pero cuando lo pruebas ya no hay vuelta atrás. Así más o menos es la música celta de Gaélica mezclada con salsa, mezclada con ritmos venezolanos. Y bueno, y esa escuela de fusión es sin duda alguna una influencia muy grande para el resto de mi carrera. Sí, sin duda alguna. Daniela, entiendo que ahora viniste a Venezuela después de 7 años que no habías venido a Venezuela. Interesante porque pudiste dar algunos conciertos, pero te lanzas como solista, o sea, tú formas parte de proyectos en los Estados Unidos donde tú formas parte de grupos, de bandas, de miles de conciertos que has hecho, que ya vamos a hablar de eso. Pero cuando vienes a Venezuela, te vienes a presentar con tu solitario, como solista, ¿no? Eso me parece tan bonito porque eso significa que es parte de lo que ha sido tu crecimiento profesional, el hecho de poder estar sola, porque no es fácil una, un concierto con un violín solo que estar en un gran grupo de muchos músicos similares a ti. Efectivamente, además Y tener es la un gran oportunidad, compromiso, absolutamente, absolutamente. También una libertad muy grande, Alba Cecilia, de claro. poder Ujú. uno dejar un sello que, que diga Daniela Padrón, que todo esto de la carrera como solista, muy cómico como surgió, porque mi esposo me dice, Dani, tú necesitas hacer una página web. Yo le digo, ok. Y yo, ¿por qué? Me dice, bueno, porque todos los artistas tienen su página web. Y yo, ok, pero ¿qué tengo yo que mostrar en esa página web? Que soy la violinista de Gaélica. O sea, ya Gaélica tiene una página web. ¿Sabes? No necesito yo una página web para decir que soy la violinista de ellos. Ah, claro, Entonces claro, me te dice, entiendo. entonces me dice él, bueno, fácil, entonces tienes que hacer un proyecto tuyo. Y yo, ah, sí, bueno, Sola, fácil. sola, como se llama tu Exacto, proyecto, sola. exacto. Entonces, bueno, ahí viene la búsqueda de, bueno, está bien, vamos a crear un proyecto que se llama Daniela Padrón y vamos a ver a qué suena Daniela Padrón sola. O sea, qué conclusión, a qué conclusión se llega después de tanto rodar por la música clásica, por el rock, por la música celta, por la fusión. Y bueno, es así como empieza mi primer proyecto en solitario, se llama Bach to Venezuela, en donde mezclo música de Juan Sebastián Bach, compositor del barroco, con ritmos venezolanos. De nuevo, esa escuela de Gaélica, esas ganas de fusionar cosas que no se supone que vayan bien juntas y que cuando las mezclas funcionan de maravilla. Y bueno, una vez hice ese primer disco, Alba, el hambre de hacer cosas nuevas empezó a estar ahí súper presente. Grabé un disco con mi Claro. mamá, un disco a piano y violín, después grabé un disco de música venezolana, como de esos clásicos de toda la vida, El Diablo Suelto, Apuro en un viaje, Viajero del Río. Después grabé el año pasado un álbum junto a una artista cubana increíble que se llama Glenda de Lee, un homenaje a las compositoras latinoamericanas llamado Ella. Y este año lancé mi unipersonal, casi que un monólogo musical en disco que se llama Sola, en donde, bueno, me atrevo a tocar solita, solita mi violín y a dejarles un pedacito de quién soy yo. Es el De álbum tu más vulnerable, creación. Es la efectivamente. primera vez que compones también, o sea, podemos decirlo, ¿no? Claro, claro, es la primera vez que me atrevo a hurgar un poquito en esa inspiración más allá de la interpretación de obras de otros compositores, bueno, cómo suena la música a través de la creación de Daniela Padrón. Así que Y bueno, sí, Daniela, ¿cómo sientes tú que has logrado internalizar este proyecto? O sea, tú estás viviendo en los Estados Unidos y obviamente te tienes que desarrollar como profesional allá. Has hecho una serie de curadurías o ahora cuando es parte también de tus proyectos de este año, en una serie de conciertos en Miami Beach, en el norte de Miami Beach. Y entiendo que siempre estás presente en todo lo que tiene que ver con el arte. Es tu forma de mostrar que un venezolano puede estar en escena y lo puede estar con la calidad que tú ofreces. absolutamente, absolutamente. El cielo es el límite y sobre todo en una ciudad y en un país que te abre las puertas para crear tus espacios.
Una de las cosas que a mí más me gusta de Miami es que siento que es una ciudad que tiene mucho hecho, pero mucho por hacer. Entonces, hay cabida para propuestas nuevas, hay cabida para simplemente intentar ver, oye, ¿qué pasa si me lanzo por aquí? Y a veces te sale bien y a veces no te sale bien, pero por lo menos tienes la oportunidad de probarlo, tienes la oportunidad de lanzarte a ver qué sucede. Ujú. Sí, ¿cuál es tu proyecto en este momento en la ciudad de Miami? Bueno, hablabas de la serie de De esa conciertos, se llama curaduría. Ujú. Music at the Monastery, es una serie de conciertos que arranqué en el año 2023 en un sitio, Alba, que no te lo puedes creer lo hermoso que es. Es Me un imagino. monasterio español Wow. originalmente hecho en España, en Sevilla, y se trajo piedra a piedra a la Florida. Primero estuvo en Nueva York guardado en storage y después te estoy hablando de un monasterio que tiene siglos de que lo Claro, me hicieron, si mal no imagino. recuerdo es del siglo XII. Entonces, bueno, es un sitio que tiene además como una belleza arquitectónica que no es la típica de Miami ni de la Florida, pero además un ambiente súper espiritual, lleno de historia, lleno de Dios, de luz, es una cosa espectacular. Y bueno, he tenido la suerte de que me hayan facilitado los espacios del patio de este monasterio para hacer esta serie de conciertos. ¿Cómo vas a proyectar tú este solitario, este sola que estás lanzando como parte de lo que eres tú en esencia? Pues tú sola tocando tu violín, pero además tú sola interpretando tus composiciones. ¿Cómo lo vas a lograr internacionalizar? Mira, la verdad es que ya una vez lanzado un disco y distribuido, está en todas partes. Y yo me he metido en mis estadísticas de Spotify y me parece fascinante saber que en Egipto me han escuchado, que me han escuchado en Tailandia. Y yo digo, ¿cómo llegó esa música para allá? ¿O cómo llegó esta gente a escuchar eso? Y bueno, esa es la maravilla que nos ofrece la De la tecnología el día tecnología. de hoy Claro, y claro. la globalización que nos permite estar en muchísimos lugares a la vez. En todo caso, lo que sí te puedo decir es que las redes sociales y de nuevo las plataformas digitales han sido súper clave para llegar a distintos públicos. Y bueno, por ahora mi fuerte ha sido dentro de Estados Unidos, obviamente Miami como base, pero bueno, he logrado ir a ciudades como Phoenix, Arizona, Denver, Colorado, he estado en Florida en distintas ciudades, en Tampa, en Orlando, en Atlanta, Georgia, y bueno, tratando de llevar no solo mi música como Daniela Padrón, sino llevar la bandera venezolana a todas partes, que siempre haya un poquitico de joropo, que siempre haya un merenguito rucaneado por ahí, que la gente pueda conectarse con esa música tan hermosa que sin duda tiene una carga de alegría y de nostalgia a la vez muy bonita. Es que es tan importante lo que estás diciendo porque sé que te dedicas a componer y a tocar y siempre donde haya algo de interpretación de Daniela Padrón está la música venezolana. Y eso también es bello porque no solamente porque eres venezolana porque naciste aquí, sino que también estás llevando a las distintas culturas del mundo la posibilidad de conocer esa música venezolana tan hermosa. Es mi idea y es algo que llevo como responsabilidad. Nadie me la impuso, nadie me dijo que yo tenía que hacer eso, pero es algo que me nace y que además disfruto un montón. Entonces, bueno, siendo así, imagínate, es ganar, ganar. Sí. Mira, Daniela, en estas interpretaciones de sola, ¿en qué te inspiraste cuando tú compusiste tus piezas, las piezas que estás tocando, pues, con tu violín en esto que se llama Sola, que es tu más reciente proyecto? Fíjate, en Sola hay 7 piezas, de las cuales nada más 2 son compuestas por mí. Una de ellas se llama Despertar. Y a pesar de que cuando la escuchas, la verdad es que puedes imaginarte un amanecer o un despertar, me encantó la interpretación de mi esposo que dice que es un despertar de Daniela como compositora en una nueva etapa. Y estoy de acuerdo con él. O sea, es algo que puedes sentir un poquito de dónde vengo, de toda la parte clásica, de toda la parte venezolana que también se siente ahí. También hay una parte como arabesca que se puede sentir un poco el trabajo realizado con Gaélica.
Y otra de las piezas que compuse se llama Max's Lullaby, o canción de cuna para Max. Max es mi hijo, tiene casi 4 años. Y pues Qué esta fue bello. una inspiración de un momento, sentarme en el sofá de mi casa y me vino la melodía y bueno, así decidí grabarla y tocársela a él. Y además hay un pedacito muy bonito al final en donde grabamos la vocecita de él diciendo, te amo, mamá. Así que es algo Ah, qué muy, bello. muy Y especial. la segunda composición, la que tú hiciste también, que la escribiste tú, que la compusiste tú, Esa. pues. Esa misma que te estoy hablando, ¿Eh? que se llama Maxus Lullaby. Ah, ok, que se llama como Después, tu hijo. entonces, las otras Que por 5 cierto, tu hijo piezas. no conocía Venezuela, lo trajiste a Venezuela y no la conocía, ¿no? Porque tú Está tenías 7 años fuera. feliz, está demasiado feliz aquí, lo han consentido esas tías, esos primos, eso es, bueno, la locura. Vamos a ver ahora cómo toma el regreso a casa, porque si es la ¿Cómo primera vez que hacemos para salimos. regresar a Miami? Exactamente, exactamente, Sí. pero Mira, ¿y bueno, tú ahora sientes que a los músicos venezolanos que siempre han tenido muchísima fama, que son muy reconocidos internacionalmente como buenos músicos, le dan cabida, como en el caso tuyo, después de tú venir también digamos que con esa firma de que estuviste con Gaélica, llegar a los Estados Unidos, sientes que sí el público reconoce la creatividad y la experticia de los músicos venezolanos? absolutamente, absolutamente. El sello venezolano es un sello de calidad en la música internacionalmente hablando. Y de nuevo es una súper responsabilidad, ¿no? Porque entonces, si es venezolano es bueno, entonces de verdad hay que demostrarlo cada vez que uno se suba a un escenario y que sea bueno de verdad y que sea algo que le llegue al público. Pero sí, definitivamente nos hemos abierto un muy bonito camino en la palestra internacional y, por ejemplo, ver proyectos como el que Jorge Glema acaba de hacer con este muchacho que no recuerdo en este momento el nombre, pero es un muchacho que toca el acordeón, es de Brooklyn, un proyecto que se llama Brooklyn Cumaná, que definitivamente mezcla dos Ah, qué culturas belleza. absolutamente distintas y que las trae a un escenario, pues de eso se trata, ¿no? O sea, ya una vez salimos de Venezuela y llevamos entonces, en el caso de Jorge o de Héctor o de Henry Linares, el cuatro venezolano, pero en mi caso que toco un instrumento que es tan internacional como lo puede ser un piano o una flauta, pues igual tenemos un sello venezolano ahí puesto y es cómo hacer. Por ejemplo, cuando los cubanos empezaron a salir de Cuba, o la música cubana empezó a salir de Cuba, pues al día de hoy tú prendes una emisora de jazz en cualquier parte del mundo y puedes escuchar un son cubano. Igualmente Sí. una bossa nova. Qué bonito es soñar con que en algún momento prendamos una radio en Irlanda y escuchemos un merengue caraqueño por ahí como parte de este movimiento de algo distinto, que es parte de lo que es el jazz, ¿no? Esta mezcla Sí, sí. infinita de culturas, de sonidos, de riquezas. Entonces, bueno, a mí me emociona muchísimo ser parte de este movimiento, te digo Claro, y sinceramente. en esa mezcla infinita de culturas también está la música venezolana, pues como tú la interpretas, ¿no? Y como la pueden interpretar muchos músicos, no necesariamente venezolanos. Exactamente, exactamente. Sí. Mira, Daniela, ¿qué le dices tú? Porque tú eres una muchacha que hiciste tu vida, te casaste, tuviste tus hijos y bueno, qué importante es que tú eh, puedas decir que tienes un proyecto completo de vida, porque además profesionalmente estás haciendo lo que te gusta, lo que es tu pasión. Quizás no es lo que te dé más dinero, pero es lo que te dé más paz, lo que te da más satisfacciones en tu vida. ¿Qué le dices tú a esos jóvenes que nos están viendo o a esas madres de esos jóvenes que quizás no lo dejan? No, yo no quiero, todavía a estas alturas de la vida, no, yo no quiero que tú seas músico, yo quiero que tú seas ingeniero o médico o abogado. ¿Qué les dices? Bueno, les digo que aquí había una a la que desde los 3 años de edad la metieron y se metió en el camino de la música y que a los 17 dijo, yo no voy a ser músico, porque eso definitivamente no es lo que me va a dar estabilidad ni me va a dar dinero, yo voy a estudiar administración de empresas. Y así hice, estudié administración de empresas, me gradué de administradora, trabajé para compañías como DHL y toda la cosa, y al final darme cuenta que no era lo que me llenaba, darme cuenta que no era lo que me hacía absolutamente feliz, más allá de que un cheque pueda ser más o menos, te puedo decir que
al día de hoy siento que la música es el camino que realmente me llena de felicidad y que sí pienso que hay algo muy importante que me dio la administración de empresas, que es la parte de pensar como emprendedora. Entonces, para mí, mi violín es mi empresa y mis conciertos son mis productos y mis discos son mis productos. Por eso entonces tengo una visión mucho más global de mi carrera y siento que lo que sí pasa a veces es que los músicos nos enfocamos mucho en estudiar escalas, en estudiar arpegios, en mejorar la técnica y no tanto en entender bueno, que en pro de vivir tenemos que vernos como eso, como un producto y entonces tratar Ujú, de también desarrollar ese tipo de herramientas va a ayudar un montón. Pero definitivamente claro, seguir lo que el corazón dicta y si sin es duda. cocinar o hacer ponquecitos, pues vámonos para allá. O sea, Eso es, claro que sí se puede vivir de claro. eso, pero hacerlo con conciencia, hacerlo, educarse mucho, no solo para hacer el mejor producto, sino para saber venderlo. Gracias, querida Daniela. Un placer haberte tenido con nosotros aquí en Venezolano que huele y brilla. Un El placer. Un placer beso es grande. todo mío, Alba Cecilia, qué gusto estar contigo y bueno, espero verte pronto de nuevo. Hermosa historia, ¿no? La de Daniela Padrón. Y así pues, otro más venezolano que huele y brilla. Será hasta la próxima semana. Gracias por su atención.